Hola a todos, bienvenidos a Deletreando una vez más. Mi nombre es Giovanna Y yo soy Roberto. y en este episodio vamos a hablar de un libro muy especial, no para mí, sé que ya los aburrí un poco, pero sí para mi amigo Roberto. Es un libro muy importante para él y bueno, vamos a descubrir por qué, pero también vamos a encontrar otras cositas ahí que valen la pena mencionar. Cuéntanos, Roberto, por qué es tan importante para ti este libro. Pues mira, la primera vez que lo leí fue en el 2014. Lo recuerdo perfectamente porque fue en un PDF ilegal, entonces no se me trae muchos recuerdos. Y era tan ilegal el PDF que ni siquiera era una traducción oficial, era una traducción de fans. Recuerdo yo haber escuchado este libro por allá del 2012 y pensar que tenía una muy bonita portada, pero estaba solamente en inglés y en ese entonces, o sea, no entendía nada de inglés. Así que se me pasó y después, con el tiempo, junté dinero, fui a una librería y es que yo soy de esos de que junta dinero y compra varios libros. Entonces fui y estaba ahí, ¿no? En español y yo no lo podía creer, pero yo no sabía de qué se trataba, solamente sabía que tenía una portada muy bonita. Una amiga me convenció de no comprarlo porque seguramente trataba de filosofía y le hice caso, pero esa misma amiga fue la que leyó conmigo Aristóteles y Dante porque cuando yo lo leí, me tardé en nada, lo leí en unas 6 horas. Fue en la mañana, recuerdo descargarlo en la mañana, se lo mandé a ella ese mismo día cuando la acabé y ella lo terminó en la noche y los dos estábamos de que no podíamos tirar con la maravilla que nos habíamos encontrado. Creo que son de esos libros que te puedes identificar aunque no estés pasando por lo mismo. Está de una manera tan bonita, no sé, es una manera de escribir tan hermosa que te puedes identificar. O sea, no es bonita de pretenciosa ni de que esté adornada demasiado. Son cosas que tú puedes creer que la gente sí piensa. No sé cómo lo viste tú. Pues primero gracias por recomendármelo porque la verdad es que lo disfruté muchísimo. No lo leí en un día, lo leí como en dos, pero sí, definitivamente me atrapó mucho y creo que algo que tiene su escritura es que es muy fluida, no en un sentido tradicional porque pues obviamente la literatura infantil y juvenil suele tener ese carácter, ¿no? Ser fluida, pero especialmente en este libro, y creo que también te lo comenté, creo que utiliza muchos punto y seguido, pero son Sí. punto y seguido que te ayuda como a unir muchas ideas diferentes, pero que entiendes que están relacionadas. Y creo que tiene una escritura casi poética, pero que no te impide que sea fluida, y eso es un logro de reconocerse, la verdad. Pero no poética no se imaginen una poesía del siglo XVIII, de verdad que es como tan sencillo que ni siquiera te das cuenta que sea poético. No, no sé cómo lo veas tú, pero yo la primera vez no noté tanto esta escritura poética, pero conforme lo fui leyendo, porque ya lo he leído como unas 14 veces, yo creo, o sea, cada vez que lo leía, subrayaba algo distinto y subrayaba algo distinto. Y algo que me pasó es que mi libro está completamente subrayado y con las páginas dobladas. Es como si, para mí todo es subrayable del libro. O sea, es que todo es tan bonito que no puedo no subrayar algo. Sí, sí, es un libro muy, muy bonito. Yo también me la pasé ahí encontrando muchas cosas muy, muy lindas, pero bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es el libro. Este es un libro escrito por un mexicoamericano que se llama Benjamin Alire Sáenz. Y bueno, ya sabrán el título porque lo están viendo, pero si no se los repetimos, es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. En inglés no sé bien cómo se llama, Roberto. Es igual Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Benjamin Alire Sáenz es como de esos autores que toda su vida han publicado, pero que nunca les pusieron demasiada atención y esta fue su obra cumbre. O sea, de verdad que pues nadie había escuchado hablar de este señor antes de este libro. Les voy a contar un poco de él como persona. Él a este momento, si están escuchando este podcast en el 2021, tiene 66 años. Ha estudiado muchas cosas, fíjate. Él
nace en Texas, toda su vida está como en la frontera, como que tiene familia mexicana, pero igual es americano, es una mezcla muy extraña. Estudió primero eh, para ser cura, para ser padre, claramente y afortunadamente se dio cuenta que no era lo suyo. Después estudió filosofía, y después estudió escritura creativa y el último trabajo que tuvo fue como catedrático de escritura creativa en la Universidad del Paso, Texas. Se caracteriza mucho por su poesía. De hecho, buscas cualquier información de él y te parece que es poeta. Creo que de ahí viene como todo este lenguaje tan bonito que utiliza en sus libros. Pero en los últimos años le ha dado por escribir libros juveniles y para adultos, que mira, yo creo que no son juveniles, creo que, bueno, sí, aquí se les dice juveniles, pero en Estados Unidos se venden con la etiqueta de young adult, que es como adulto joven, que es como todavía, o sea, es más elevado, vaya, ¿no? Tiene un libro muy bonito para niños que se llama algo así como El perro que comía tortillas, porque todo lo escribe en inglés, y fíjate que lo curioso de él es que habla un español perfecto, pero su primera lengua sí es el inglés. Entonces, si tú buscas entrevistas de él, o sea, tú piensas que habla español de toda la vida, y pues sí es así, pero no es su primera lengua. Y no sé qué más decirte de este señor, aparte de que ahora es de tiempo completo, es pintor también. Y bueno, acerca de la obra, les tendríamos que decir que es ganador del premio Pen Faulkner de ficción. Sí, sí, Y sí. pues nada, amigos, es un bestseller tanto en México como en Estados Unidos. Lo pueden encontrar en la editorial Océano. Yo lo conseguí en Editorial Planeta, pero les digo que mi edición Ah, es de no, hace sí, como perdón, unos seis Planeta, sí, sí, años. sí, tienes razón. Tienes razón, es en Editorial Planeta, perdón. Y yo lo tengo en Booklet y tú lo tienes en una edición más bonita que la mía. Es igual, solo que un poco más largo, es igual Planeta, el sello sí es Planeta. Y bueno, amigos, si nos están escuchando hasta aquí y ya les interesó, vayan a leerlo y aquí los esperamos. Y si ya lo leyeron, bueno, quédense con nosotros porque ahora sí viene lo bueno. A ver, Roberto, cuéntame, ¿cuál fue tu personaje favorito de este libro y por qué te gusta tanto este libro específicamente? Sí, sí, sí. Ok, no puedo decidir como tal cuál es mi personaje favorito, pero sí sé que me identifico más con uno que con otro. Para aquellos que no sepan de qué va el libro, es sobre dos chicos, Aristóteles y Dante, que son muy distintos entre ellos. La verdad es que cada uno tiene lo suyo. Yo pensaría a Aristóteles como más melancólico y hasta triste, y eso me gusta, de verdad que lo he aprendido a apreciar las últimas veces que lo he leído. Sin embargo, está Dante, que es muy alegre y cree lo mejor de todo el mundo. Es como, no sé, hay una cita muy específica en el libro que dice algo así como, y me pareció que el rostro de Dante era el mapa del mundo. Wow, un mundo sin oscuridad. Entonces, algo así es Dante. Además que es súper inteligente, sabe de pintura, sabe de poesía, sabe de literatura y se lo toma muy en serio. Entonces, como que me identifico más con él y le tengo muchísimo cariño. No sé, siento que el libro me gusta tanto porque a lo largo de toda mi vida me puedo identificar con momentos muy específicos del libro y es como ese sentimiento de sentir que, que alguien más está escribiendo sobre ti, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que lo leí y era como, ¿cómo se atreve este señor a escribir esto que yo estoy sintiendo? Y es una sensación muy bonita que nunca me ha pasado, a excepción de con este libro, pero no he encontrado otro libro con el que sienta algo ni parecido. Y quiero contarles un poco más de mi personaje favorito, pero que Giovanna nos dé la introducción del suyo. Bueno, en mi caso, a contrario de ti, mi personaje favorito es Aristóteles. Y pues sí, es un personaje como muy melancólico y muy triste, pero bueno, precisamente la historia es narrada a partir de él. Vamos a él mucho más profundamente y se me hace como un retrato muy humano de él, porque sientes la empatía de saber qué es lo que está sintiendo y al mismo tiempo entiendes por qué lo estás sintiendo. Es muy probable que si leyéramos la historia desde la perspectiva de Dante,
Aristóteles nos pareciera una persona un poco mala o un poco injusta, pero leyéndolo desde la perspectiva de Aristóteles, entiendes su sentir y no te puedes enojar con él, aunque bueno, creo que tú a veces te enojabas con él, ¿no? Sí, Pero eso que no, dices es bien interesante. yo no me podía enojar con Aristóteles porque entendía lo que estaba sintiendo. Y bueno, hay algunos problemas entre Aristóteles y Dante que no les quiero contar exactamente, pero que mucho tienen que ver con su identidad, tanto nacional como de género. Y de eso también vamos a hablar un poquito. Que vaya que esto no es ningún spoiler, de hecho el libro, como bien mencionó Giovanna, ganó el premio de ficción, pero también ha ganado otros premios, incluidos el Stonewall, que es como el libro LGBT más importante. De hecho, este libro de verdad se considera como una obra maestra y pues no es para menos, pero volviendo al tema de los personajes, la verdad es que Giovanna sí tiene razón en el punto de que conocemos más a Aristóteles por el hecho de que está narrado en primera persona y de la perspectiva de él, pero al mismo tiempo yo creo que Dante es igual un poco triste, solamente que no lo muestra. No sé, yo tantas veces de verdad que regreso a este libro que es como si los conociera, es como, no sé, quisiera abrazarlos a los dos infinitamente y es que sí, pero antes de contar, como les decía, antes de entrar a profundidad en la historia, me gustaría contarles sobre el lugar específico en el que ocurre la novela, porque creo que esto es muy importante. Está ambientada en El Paso, Texas, en el año 1987, al inicio del libro. Conforme avanza el libro, yo creo que pasan unos 2 años, no estoy muy seguro, pero yo diría que llegan hasta 1989. La Sí, yo trama, creo que como ya les contamos, es un buen aproximado de tiempo. sigue, sí, es un buen aproximado. Ah, la trama, como les dijimos, sigue a dos personajes, dos adolescentes mexicano-estadounidenses, muy distintos entre sí. Ambos al inicio, me parece, recuerdo que tienen 17 años. Son Aristóteles Mendoza y Dante Quintana, pero a pesar de que ambos comparten esta identidad, son muy distintos entre sí en la identidad. Uno se considera más mexicano que otro, el otro más gringo que el otro, pero en realidad ninguno quiere ser ni gringo ni mexicano. Es como este problema de identidad que me gusta tanto del libro. A ver, Giovanna, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, al igual que en el libro del episodio pasado, que si no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen, que es Stargirl. En este libro también se hace presente eh, este recurso visual de alternar en idiomas para ubicarnos todavía más en el lugar donde se está narrando la historia. Nada más que a diferencia de Stargirl, que era, eh, bueno, como no tan importante esta parte de la identidad que prácticamente no la menciona, solo es Sí. como que tiene ahí algunos guiños. En este libro es totalmente uno de los hilos conductores más importantes del libro. Y bueno, sí, tiene este problema de identidad de que no saben si son mexicanos, si son gringos. Tenemos cosas como que en una cena Ari narra que están comiendo tamales o cosas por el estilo. Su familia es como muy tradicional mexicana, pero al mismo tiempo él sabe que no lo es del todo al no haber nacido ni vivido en México. Entonces es como ser mexicano sin estar en México y al mismo tiempo como ser gringo sin serlo al 100%. Y son problemas identitarios muy importantes. Hay un ensayo que publicó Alejandro Grimson en la Universidad Nacional de San Martín que se llama Naciones, Fronteras y Región. Y bueno, precisamente en este ensayo habla de este problema identitario que de por sí, bueno, Roberto, nosotros hemos visto en clases de la carrera y bueno, amigos, sé que ustedes no van con nosotros en la carrera, pero Sí, sí, sí. les voy a platicar un poquito de esto, que en América Latina la identidad se ha ido construyendo desde después de las independencias de las colonias, cuando empezamos a hablar ya de latinoamericana,
pero que ha tenido muchas crisis a lo largo del tiempo, precisamente por este sentimiento de no saber qué somos. Y bueno, este autor que les menciono, Alejandro Grimson, plantea que si la crisis identitaria en América Latina es grave, es todavía más difícil hablar de ella en las fronteras tanto de América Latina en el Cono Sur, pero sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, este autor también nos habla de que, bueno, a mí me gustó mucho una parte que habla de que las fronteras tienen una crisis identitaria tan grande que está más llena de poetas que de policías, pero eso no significa que los policías no tengan nada que ver. ¿Cómo ves, Robert? Es que tenga razón esta vez. Definitivamente sí tienes razón. Yo creo que a partir de lo que hemos visto en las clases de la carrera, en específicamente identidad, es un tema bien complejo, sobre todo porque, como dices, en México todo el tiempo es como este problema que tenemos de no saber qué somos, porque al inicio no queríamos ser españoles, pero después ya no, pero después queremos estar separados, pero ahora queremos estar juntos, pero ahora ya no nos odiamos. Y es como esos sentimientos que no sabes cómo expresar que van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, no me imagino cómo es ser todavía en Estados Unidos donde sabes que eres mexicano y donde todo el tiempo hay una xenofobia, ¿no? Porque tu color de piel importa muchísimo, el idioma que hablas es igual de importante y no sé, es como todo esto tan complicado que justo en el libro lo maneja de una manera muy, muy bien porque ellos, en específicamente Aristóteles, se cree más mexicano que Dante, pero ninguno de los dos habla español y si lo hace no lo hace de manera correcta ni, ni lo expresan muy bien, pero sin embargo están como con esta idea de que si logran dominar el idioma, van a poder lograr tener una identidad completa. Y pues no es así, desafortunadamente no es así. Y esto me da mucha risa porque a lo largo de todo el libro si lo leen en inglés, está como si estuviera escrito en Spanglish, entonces es como muy divertido. Su mamá de Aristóteles en todo el tiempo habla en español y la mamá de Dante en todo el tiempo habla en español igual. Y es como querer, eh, es como no querer soltar su propia cultura, porque ellos sí están conscientes de que son mexicanos, los papás sí saben que son mexicanos, pero los hijos es a los que les toca como sufrir esta crisis de no saber a dónde pertenece. Y además los personajes lidian constantemente con la diferencia entre el estereotipo del mexicano que se tiene en Estados Unidos y la realidad que viven en sus casas, porque muchas veces, por ejemplo, Aristóteles le hacía bromas a su mamá de que no era pandillero por ser mexicano o cosas por el estilo, que bueno, son estereotipos que generalmente tienen los extranjeros hacia México, pero que sabemos los Sí, mexicanos que no son reales y que Aristóteles también sabe que no son reales y precisamente también por eso juega con ese sentimiento, pero ya saben que entre broma y broma la verdad se asoma. Y pues sí. justamente estos personajes sí todo el tiempo están como en esta pelea constante de que no saben en realidad qué es ser mexicano, pero anhelan a que una parte de ellos se reconozca como tal. Y bueno, precisamente nosotros veíamos en nuestras clases sobre identidad que lo que no asimilas lo consideras como algo inferior. Entonces está interesante ver en el libro qué es lo que ellos van reconociendo como propio, qué es lo que sí toman de la cultura mexicana y qué es lo que se niegan a tomar, al igual que de la cultura estadounidense. Y bueno, Sí, sí, también sí, sí. estaba leyendo en este mismo artículo que les digo que Grimson plantea como un sentimiento de hermandad y que muchas veces piensan que de un lado de la frontera y del otro se comparte una misma cultura, pero este mismo autor plantea también que el sentimiento nacionalista le suele ganar a este sentimiento de hermandad y de cultura. Entonces, creo que es muy curioso porque siento que el que ambos fueran mexicoamericanos en este libro, sí les despertó como este sentimiento de hermandad, como de correspondencia, como de eres uno de los míos. Y definitivamente también
les ganaría un sentimiento nacionalista si se enfrentasen a una persona mexicana al 100%. Estoy de acuerdo. Y también porque lo curioso es que en el libro, no sé si te diste cuenta, como que la gran mayoría de personas con las que se rodean son, al igual que ellos, mexicoamericanos. Pero estos mismos mexicoamericanos son los que se ven a sí mismos más mexicanos que americanos. Y digo, eso tiene sentido porque los mexicanos están en Estados Unidos desde que Estados Unidos era México, pero es como el querer ser mejor, el idioma, y de hecho se les denomina chicanos por si no andan perdidos por el mundo, se les dice chicanos. Entonces, tenemos a toda una comunidad de chicanos que se preocupa por salir adelante porque sabe que en Estados Unidos su vida va a ser mejor y lo demuestran en el libro de igual manera, ¿no? Tenemos este problema en el que la mamá de Dante lidia con su manía de quitarse los zapatos. Ella le repite en diversas ocasiones que se pueden permitir unos zapatos, que gente en México no se puede permitir zapatos. Entonces, no sé, igual tienen ese problema con la comida de que no se desperdicia la comida porque en México hay gente que no puede comer. Y siento que los asusta, ¿no? Los asusta ser mexicanos, pero los asusta igual ser gringos porque saben que no lo son. Específicamente, como ya comenté, eso del color. El color parece importar muchísimo. Es como yo soy más moreno, entonces yo soy más mexicano. Y entonces como tú tienes el pelo rubio y tu papá es rubio también, tú eres americano. Es todo un tema muy complicado porque comparten ambas culturas, como dice Giovanna, y se ven influenciados por sus papás. De hecho, van a bailar a 15 años, que pues sabemos que en Estados Unidos no es común esto, es común los 16 años y no creo que bailen, no estoy muy seguro, pero es como muy bonito. Me parece que es como tener lo mejor de los dos mundos. Y es que también creo que tienes mucha razón en esta parte que hablas de que constantemente sus mamás les decían así como de que no desperdicies la comida porque en México muchas personas no tienen para comer. Entonces, creo que si nunca has estado en México y te dicen esto, es muy probable que generalices y que también te dé cierto miedo ser mexicano porque muchas veces, e incluso los mismos mexicanos, y eso también lo llegamos a ver en nuestras clases, Roberto, eh, Sí. nos identificamos con un sentimiento de inferioridad y quizás hasta de pobreza, y pues es muy natural que rechacemos esa parte. Y bueno, igual la identidad de estos chicos pues se vuelve selectiva, porque por ejemplo en ningún momento es como que se refieran a los pueblos originarios o las lenguas indígenas. Y bueno, también hay que hablar de que México también es multicultural dependiendo de la región. Entonces, creo que sí tienen ahí una crisis bastante grande que aúna a que tienen una problemática también en su identidad de género. A los Sí, porque además ni 6 siquiera años, saben qué es México como tal. Sí, ay no, qué complicado. sí, entonces estamos hablando de un par de adolescentes que si bien por el mero hecho de ser adolescentes cruzan una identidad de quién, cruzan una pelea de saber quién soy. Y luego todavía esto le agregamos una crisis de identidad nacional. Y luego todavía le agregamos que tienen una crisis en identidad de género más grave todavía en Aristóteles que en Dante. Sí tienen que admitir que Sí, estos chicos le están pasando muy mal, pero tampoco son problemas como, ¿cómo les explico? No son problemas de personas que dicen, ay, se está tirando de la tristeza o que hay que tenerles mucha lástima o que te conmocionan de esa manera, sino que siento que te lo plantean como un problema muy, muy real, muy vivido y precisamente por eso empatizas tanto. Eh, Platicaba con Roberto que a diferencia de Stargirl de nuestro episodio anterior, son formas de conmoverte de extremo a extremo. Una está pegándole a lo irreal, a lo que tú tampoco te lo crees y que te sientes un poco estupefacto ante lo que estás leyendo. sí. Y luego tenemos este libro que te trata de conmover de una manera que digas, caray, esto le puede pasar a muchas personas. Sí, lo peor es que ni siquiera dudas que esto le haya pasado a alguien.
Es como te digo, todo creo que igual tiene que ver mucho el contexto en el que se desarrolla, que es como los 80 tardíos, que recordemos que en México igual en esta época es como hay una crisis económica así enorme, pero sobre todo es como el no saber, porque ellos ni siquiera saben lo que no saben, no saben lo que están buscando al inicio de la novela, ni ellos mismos se entienden. Y es algo como muy obvio para nosotros. No sé si te pasó que todo el tiempo que lo estabas leyendo era como de, te está pasando esto, pero ellos no se dan cuenta porque es más sencillo no ver el problema que hacerle frente. Y lo notamos con sus personalidades, ¿no? Porque a pesar de que Aristóteles es muy como dramático y tristón y que todo el tiempo está enojado y no sabes por qué, tú sabes por qué, pero él no se da cuenta hasta el final del libro. Y creo que eso ocurre con ambos personajes que para el final del libro se dan cuenta de quiénes son realmente y por qué habían sufrido tanto y por qué sentían esas cosas que sentían y por qué no las podían decir en voz alta y no sé, me gusta muchísimo como esta idea de encontrarte a ti mismo al final del libro, porque mucha gente, he recomendado este libro a quien no se imaginen, ¿eh? O sea, todo el mundo. Y están como las personas que lo superaman y las que lo aman, pero no entienden, porque me dicen que no pasa nada a lo largo del libro, pero yo creo que es de los libros que he leído los que más pasa, porque hay un cambio de la página 1 a la 326 que es el final. Sí, por supuesto que pasan cosas. Y es que, a ver, creo que un error que podemos cometer si no estamos como tan habituados a este tipo de lectura es pensar que todo lo que tiene que pasar como en este plano material. Y en este libro el cambio está en un plano espiritual, mental de estos personajes. Sí, La sí, sí. verdad es que, o sea, no es que no pase nada en el plano material, porque claro que pasa. Un pequeño spoiler es que hay por ahí dos accidentes, sí, o sea, sí, sí pasan cosas, pero en realidad eso no es lo que importa, sino cómo se van transformando por dentro estos dos personajes. Y de hecho creo que son personajes bastante más complejos que lo que soleríamos pensar que es la literatura juvenil. Y creo que sí, como tú dices, Sí. se acerca más como a una literatura para ya un poquito más, más grandes, como sí, sí, ya, adultos jóvenes. Justo Y así recuerdo que Benito Taibo dice que los libros, hay dos tipos de libros, ¿no? Los libros que son de trama y los libros que son de personajes. Este definitivamente es su libro de personajes. No esperen que conquisten Estados Unidos y que se metan a la guerra y que todo el tiempo esté pasando acción muy movida, porque la verdad es que no la hay, pero todo el tiempo están evolucionando como persona y tú lo puedes notar y siento que, no sé, esos son mis libros favoritos. Creo que de todos los libros que he leído, mis favoritos son esos libros donde los personajes se desarrollan de una manera increíble. sí, también para mí creo que vale muchísimo más la pena leer algo así que algo donde hay mucha acción, pero miren que para gustos colores y Sí. bueno, ustedes decidan también, ¿no? Tengan su propio juicio, pero en nuestra opinión, este es un libro que vale mucho la pena por estar desarrollado de esa manera. Y bueno, tal es la importancia de su crecimiento interior y del plano de sus pensamientos, que inclusive, o sea, gran parte del libro lo ocupan los sueños de Aristóteles. Son continuas las narraciones de sus sueños y que son sueños no tan, o sea, no te narran la gran cosa, pero sí tienen un nivel de significancia grande. Sí, yo creo que los sueños son esas partes del libro que más me cuestan porque te dicen todo sin decirte absolutamente nada al mismo tiempo. Entonces, entiendes lo que te quieren transmitir y por qué ocurren tan regularmente, ¿no? Igual, el libro está lleno de personajes que en realidad no conocemos nunca, como es la tía Ofelia, el hermano de Aristóteles, sus hermanas, porque habla todo el tiempo de sobrinos y tiene todo, pero nunca conocemos realmente a ninguno de ellos. Y me gusta mucho como esta idea de que solamente el libro es de ellos dos, ¿no? Porque realmente solo es de ellos dos. Pero volviendo a los sueños, no sé, revelan bastante y también es conflictivo porque
demuestra que hay una guerra entre Aristóteles y su papá, ¿no? Que creo que eso es de lo que más me gusta el libro, como que el no entender a tus papás. Y no sé si a todos nos ha pasado, pero creo que sí es común, ¿no? Porque eh, hay unas partes donde Aristóteles se pregunta de cómo eran jóvenes, ¿no? De si eran hermosos cuando eran jóvenes, de cómo fue que sus papás se enamoraron. Y siento que todas estas preguntas, todas nos las hemos hecho alguna vez. Y él piensa muy bonito de sus papás, ¿no? Es como de él, seguramente debió ser hermoso porque pues mi mamá es hermosa. Y entonces es como que, no sé, a mí me llena de alegría leer como estos momentos felices que la verdad no hay tantos a comparación de los tristes, pero me gustan muchísimo. Y yo creo que las escenas de los sueños son, es como un camino en el que te vas a encontrar a ti mismo, porque inconscientemente le avisan a Aristóteles de lo que se siente y de lo que está buscando y por qué siempre sueña de lo mismo, ¿no? Porque sus sueños siempre son los mismos, no cambian. Y bueno, también, o sea, al hablar de encontrarse a uno mismo, creo que no queremos caer en lo motivacional, porque creo Sí, no. que, ajá, porque creo que ya tocamos este tema en la mayoría de nuestros episodios, Sí. pero creo que él tiene un elemento bastante clave que te ayuda a si te identificas con este libro o no, y es precisamente la postura LGBT. Porque bueno, creo que yo lo vi un poquito desde fuera A y ver, sí, 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 es que eso me causa mucho conflicto. ¿Tú cómo viste esa parte? Porque para mí fue muy clara desde el inicio. Yo no sabía que era LGBT, pero desde el inicio yo sabía que ahí iba a ocurrir algo. Y no sé cómo lo pensaste tú. es que, mira, cuando empezó todo esto de que se conocieron y así, al principio la verdad es que Ajá. sí lo sentí nada más como que iba a ser como la mejor amistad del mundo y ya. Pero ya Sí, sí, después, cuando empieza más como esta cercanía, como que Dante le empieza a hablar con mucho cariño, ya fue cuando me sí, sí, empecé sí. a dar cuenta, pero igual como que, no sé, no sabía igual yo si como ya darlo por hecho o, o esperar y ver qué iba a pasar. Entonces creo que fue ahí también un conflicto para mí porque no sabía si decir, ah, no, pues ya claramente están enamorados, o si decir, espérate y vamos a ver qué pasa. Sí, porque te confunde muchísimo la actitud de Dante, ¿no? Como que al inicio dices, "Ah, ¿qué está pasando aquí?" Y después como que entiendes que él es así, de que ves a sus papás y es como extremadamente dulce y saluda de beso en el cachete, o sea, cosas que ya no ocurren realmente. Y como que ahí tú puedes decir como de, está bien, ¿no? O sea, a lo mejor él es muy dulce, pero no sé, es que este libro es tan hermoso que sí. A ver, pero sígueme contando tus impresiones. Cuando lo descubriste, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pues fue, o sea, sí fue como emocionante porque fue así como que, ay, sí, mi primera intuición sí, sí, sí acertó. Pero Sí, sí. especialmente creo que el conflicto también está con el personaje de Aristóteles porque es un proceso muy difícil para él aceptarlo, porque ni siquiera él se reconoce como tal. Y entonces, al no reconocerse él mismo, también hace que el lector entre en duda de si reconocerlo o, o seguirle dando el beneficio de la duda. Sí, porque justo recuerdo esta vez donde ocurre lo que se dan un beso, eh, Aristóteles dice como que no se niega, ¿no? Y sabemos que él se hubiera negado. Es como que Dante le dice, párate, y él dice, ay, o sea, las cosas que me haces hacer, ¿no? O sea, como que lo piensa como con esta inocencia es esto, y dice como de, y lo besé, y él me besó, y después nos empezamos a besar de verdad, y entonces lo empujé. Pero siento que es más como que él ya sabía, o sea, no sabía, claramente, ¿no? Pero como que algo dentro de él ya sabía y por eso lo asustaba tanto, ¿no? Porque desde el inicio que tenemos que él escribe en su diario cosas muy bonitas, pero igual muy extrañas. Y una de esas es de, Dante es el primer amigo que he tenido jamás y eso me asusta. Pero ¿por qué lo asustaría, no?
Sí, y también hay muchas cosas como, no sé, por ejemplo, la mención de que tiene un hermano que está en la cárcel y que nadie quiere hablar de él y que es Oh, como el elefante blanco en la habitación, ese tema del sí, sí. que es incómodo hablar, pero saben que está ahí. Y creo que también, en cierta forma, para Aristóteles era hablar de sus propios problemas y todo eso que no podía sacar. Y luego también tenemos la simbología de la lluvia que está presente todo el libro, Todo, todo, de todo, todo, cuando sí, Aristóteles no puede expresarse, llueve. Cuando no puede sí, llorar, es como si el cielo lo hiciera por él, como sí, si sí. toda la ambientación de lo que lo rodea expresa todo lo que él tiene guardado y que no puede decir con palabras. Y eso se me hace muy bonito, pero también vuelve al libro complejo porque precisamente por eso es que de repente sientes que no está pasando nada, cuando en realidad le está Pero está pasando pasando todo. todo. Sí, Sí, y exacto. lo divertido es que él no se da cuenta, ¿no? Como tú dices, la lluvia representa todo esto, pero él lo relaciona con algo bonito. Él está diciendo como de qué bonito es que llueva y parece que el mundo se está acabando, pero en realidad no se está acabando. O de los niños como yo pertenecen a la lluvia. Él como que romantiza esta idea de la lluvia y al final del libro vemos claro que eso es como malo, ¿no? Porque Dante dice, Aristóteles, perdón, dice algo así como de, ojalá estuviera lloviendo. Y porque él lo relaciona con algo bonito, pero Dante dice, no necesitas la lluvia, o sea, me necesitas a mí. Y, y eso está muy, no sé, me gusta mucho esta simbología de la lluvia y el agua, que sí, como tú dices, todo el tiempo está presente y normalmente relacionada con algo malo, ¿no? Sí, normalmente está relacionada con algo malo, pero también hay partes como en la que va en el carro con sus papás, que describe la lluvia como besos, que dice que siente la lluvia caer como besos en él. Entonces, creo que más que de inclinarnos a algo malo o algo bueno, podríamos llegar a interpretar a la lluvia así como este torrente de sentimientos que pueden ir desde lo muy malo hasta un sentimiento como de tranquilidad. Sí, yo Pero creo sí, que definitivamente era ujú, como si, como si Aristóteles fuera como esta lluvia y justo. Dante como el sol, Sí, porque de hecho justo. él hablaba mucho de que a la gente le gusta el verano porque está soleado, pero que a él le gustaba Ah, que lloviera y que él se sentía un chico de lluvia y no un chico de sol. Entonces, no sé, hay cosas ahí muy bonitas y de hecho creo que Aristóteles y Dante son como una dualidad, sí, como definitivamente. yin y el yang, Sí, es que suena muy que tonto, sabes que pero están en sí. equilibrio. Sí, yo creo que eso de la lluvia, sí, sí es como representación de lo malo a lo bueno, pero conforme va evolucionando Aristóteles, porque justo esta parte que tú comentas donde dice que la lluvia son como besos, las gotas, es cuando ya descubrimos muchas cosas de Ari, ya estamos por el final, ya sabemos que sus papás le van a contar sobre su hermano, y es como cuando él por fin ya se siente como parte de la familia, y no es que no lo fuera antes, pero como que ahora ya se siente, ya no se siente como un niño, porque todo el tiempo lo estuvieron tratando como tal sus hermanas, sus papás, y por primera vez lo están tratando como un adulto, ¿no? Yo siento que como reflejo de él, y eso está bien padre, pero, pero no sé, igual como dices, Dante definitivamente es el sol, y siento que otros personajes muy complejos son los papás, ¿no? Bueno, específicamente el papá de Ari, que creo que igual le evoluciona muchísimo a lo largo del libro y es como un Ari en versión adulta donde podemos igual notar el cambio, que pues es bastante. Sí, de hecho su papá es como todo un enigma y específicamente porque también solo lo conocemos a los ojos de Ari y pues además tiene como bien poquitos diálogos, es como que solo sabemos de su papá en sí por las narraciones de su mamá y las mismas narraciones de Ari y todas estas cuestiones que tiene de pues qué le pasó en la guerra, por qué casi no me habla o si acaso no me ama.
Y ya luego nada más estos como momentos repentinos de cuando el papá iba a ver cuando Ari tenía pesadillas. No sé, sí es un personaje muy complejo y creo que de los que, también de los que le agarré como más cariño, a pesar de que no lo conocía como tal, pero también era, es que no sé, este libro te hace sentir como que quieres ser el amigo que se va a sentar y darles un consejo. Sí, porque es que para ti es tan claro lo que está pasando todo el tiempo que solamente quisieras ayudarlos, ¿no? Pero siento que igual el libro refleja esta realidad porque cuando nosotros tenemos un problema es muy complicado todo y no podemos ver una solución y aunque parece estar enfrente de nosotros, es complicado. Y esto se cumple al final del libro cuando Aristóteles tiene esta charla con sus papás, que no les vamos a decir cuál es, pero es como que ellos le dicen, a ti te está pasando esto y no te estás dando cuenta. Entonces, siento que tú como lector todo el tiempo te sientes así, desde el inicio, que, que, no sé, sientes como Aristóteles está sumergido como en una tristeza, porque ni siquiera tiene amigos y él dice que no le afecta, pero tú sabes que en el fondo sí lo hace, porque incluso cuenta que llegó a ver a su mamá unos minutos por decirle que no tenía amigos y como que además de toda la confusión que hay en su vida de Aristóteles, de no saber quién es y todo, él tiene una perspectiva muy, muy rara de la vida, pero además de todo esto, él tiene que cumplir con las expectativas que tienen sus papás, bueno, específicamente su mamá, de no ser como su hermano, pero no sabemos cómo fue su hermano, ni siquiera él sabe cómo fue su hermano. Entonces, igual es como una complicación enorme. Sí, es que todo el tiempo Aristóteles, bueno, específicamente en el inicio, él dice que no se siente como dueño de su vida ni dueño de sus decisiones. Y también Aristóteles es como, como si fuera una especie de radar capaz de identificar los problemas de todas las personas, pero incapaz de darse cuenta de sus propios problemas. Y siento que Sí. Aristóteles tiene esta idea como de que descubriendo qué es lo que le pasa a otras personas, él se iba a sentir bien cuando en realidad lo que él necesitaba era aceptar sus propios sentimientos. Y eso es algo muy triste, pero también que creo que he visto en muchas personas en la vida real que tienen como esta Ujú. capacidad de saber si tú te sientes mal, pero no se dan cuenta que ellos mismos están muy mal. Sí, de hecho hasta hay una frase que dice Aristóteles, ¿no? Dice como, me gusta que la gente me cuente sus problemas, pero no estoy seguro de querer regresarles el favor. Y porque él, o sea, como que tienes tu razón en esto de que él se da cuenta de todo, ¿no? Porque es hasta irónico, se da cuenta de los problemas que tienen sus, no diría amigos, pero sus compañeros de escuela, se da cuenta de los problemas que tiene su papá, de los problemas que tiene su mamá, de los problemas que tiene Dante, pero no se da cuenta de los que él tiene, a pesar de que son muy obvios, ¿no? Y además también como que tiene este sentimiento de que le molesta que otras personas lo conozcan mejor de lo que él se conoce a sí mismo, porque, por ejemplo, a mí me causaba mucha curiosidad las chicas que eran como sus amigas de la escuela, que le iban a Sí. buscar después del trabajo y que él se Gina y enojaba Susie. mucho y se fastidiaba y Ujú. decía, es que no me gusta que vengan a verme, pero al mismo tiempo tú como lector te das cuenta que en realidad le encantaba que lo fueran a ver. Sí, 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 sí es cierto, sí es cierto. Y Y también en como que todo el realidad tiempo está el... Ajá, sí, sí, ay, sí, perdón. continúa. En realidad es como que te das cuenta que él se enoja de que hay personas que lo conocen con estos pros y con estos contras y que aún así lo siguen queriendo cuando él no se ha podido aceptar de ese modo. Y justo como que él se está esforzando en no tener identidad, ¿no? Porque le pregunta a sus papás de, ¿qué te pasa? ¿Qué esto? Y él dice como de, pues solo soy un chico de 17 años, aburrido y que solo quiere trabajar y todo su tiempo lo ocupa en trabajar o ir a la escuela y lo hace como para no pensar en sus problemas, sino pensar en él mismo, ni pensar en Dante, ni pensar en sus papás, ni en los problemas que lo rodean. Y como que está buscando no tener identidad y eso está bien raro. Pero como tú dices, todo esto de sus amigas es que es muy evidente que sí les cae bien, ¿no? Y justo ahí, no sé qué tan spoiler sería hablar de esta chica que aparece. No lo sé. Bueno, creo que sí es importante mencionarla porque creo que justamente
la chica que aparece es la que hace que entres en conflicto en decidir si creer que Aristóteles es gay o no lo es. Sí, porque es que todo el tiempo tenemos estas dos partes, porque a pesar de que Dante en esta parte del libro no está físicamente con Aristóteles, lo conocemos a través de las cartas, ¿no? Que es la manera epistolar de contarle lo que él está viviendo en Chicago. Y nos damos cuenta que la vida para Dante es Aristóteles, ¿no? Ya sea su amistad o de manera amorosa, que él ya declaró que lo quiere de manera amorosa. Sin embargo, él se conforma con una simple amistad, ¿no? Y es muy importante para él que esto siga como sin cambios. Sin embargo, tenemos la otra parte igual, que es la de Aristóteles, donde no menciona a Dante por completo cuando aparece esta chica, ¿no? Es como si llegara ella y se olvidara de que existe Dante. Es muy extraño. Aristóteles no tiene contacto tan fijo con Ileana. Ya luego sabemos como tipo de sus encuentros, pero no son tan significativos como lo fueron con Dante. Pero sí te hace No. entrar como en este conflicto de, a ver, Aristóteles, entonces, ¿qué? Porque te hace sentir como que está enamorado de Ileana, pero tú en el fondo sabes que no está enamorado de ella o que no debería de estarlo. Pero creo que Tú también, deseas que no sé. pero también siento que es como una necesidad de nosotros de etiquetar todo y pues eso también a veces está mal, ¿no? No Sí, sé, sí, a justo ver, como habla tú porque, bueno, a mí me saca un poquito el libro en este sentido. yo siento que a veces uno se quiere negar a sí mismo y por eso toma esos caminos, pero yo siento que Aristóteles siempre tuvo claro que Dante era importante en su vida y y lo vemos reflejado desde el inicio, ¿no? Se hicieron muy amigos, hicieron casi hermanos, que es muy extraño. Y cuando llega esta chica Eliana, la verdad es que yo la verdad me confundí mucho. No sabía cómo, por qué llegó, porque ni siquiera es como si llegara de la nada, ¿no? Como que todo el tiempo estuvo ahí porque van a la misma escuela, pero es como que hace su aparición ahí. Y no sé, tiene todos los clichés, la verdad, que de estas bandas mexicanas, así, es que el libro en sí es como muy representativo de esta parte de Estados Unidos, de pandillas y todo esto, y siento que es muy, no sé, hasta me cuesta trabajo tratar de describir cómo es esta parte en el libro, porque la verdad es que pasa muy rápido, ¿no? Son un par de páginas, ni siquiera es demasiado, Sí. pero sabemos que esto influye mucho en Aristóteles, pero no de la manera en la que influye Dante, porque no escribe sobre ella, y si escribe solamente es para tratar de saber quién es, ¿no? Seguramente eso es lo que le llama la atención a él realmente, ¿no? El saber quién es ella y por qué una chica que es 2 años mayor que él se fija en él, y no es que se fije en él, al final sabemos que, que pues solamente es como algo que pasó y ya está. Y yo siento que esto es más como la necesidad de Aristóteles de apegarse a algo que se parece a lo que se supone que debe de estar bien, porque él no había notado a la chica hasta que la chica le da un beso, ¿no? Entonces le da un beso y ya se obsesiona con ella y la busca y quiere estar con ella, pero por lo mismo siento que es más como que se le presenta esta oportunidad de ser quien los demás creen que él debe de ser y por eso se enajena tanto con entablar una relación con ella, pero no es como que en realidad haya dado su vida es eso, porque para mí no, para mí, o sea, como lector, como desde mi perspectiva, desde mi lectura, sido así, y ya está, no sé tú qué, qué opinas en esa parte. Pues ahora que lo mencionas y ya lo pienso, creo que sí era como si Aristóteles estuviera en el océano de sus sentimientos y Ileana se le presentara como ahí la tablita para agarrarse. Y afortunadamente aprende a nadar y suelta la tablita. Sí, más bien la tablita lo hace que aprenda a nadar, ¿no? Porque, bueno, ya leerán ustedes el libro y se dan cuenta por qué. Pero no sé, yo creo que ya hablamos muchísimo, pero como ya que para llegar al final, en mi investigación que hice para este podcast, para este episodio en específico, encontré que lo que Dante siente, porque ya hablamos mucho de Aristóteles, pero de Dante no hemos hablado,
Y su crisis, aparte de si ser mexicano o estadounidense, además de que él sabe que es gay, ¿no? Y él lo sabe, él no se hace como a la idea de que no lo es como Aristóteles o él no está confundido, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Él sabe quién es y no sabe cómo mostrárselo a los demás porque a pesar de que sabe que sus papás son las personas más increíbles del mundo, sabe que los va a decepcionar, ¿no? Y el contexto es que es bien importante, de verdad que si pensamos en 1987 y tenemos a un chico que tiene 17 años y que no es ni estadounidense, o sea, es mexicoamericano, ahí hay un problema, porque es un chico que es chicano, que tiene 17 años, que es gay, que está en 1987. Los deseos de él son casarse con un chico, él lo dice, ¿no? Es que no sé cómo contarle a mi mamá y a mi papá que yo me quiero casar con un chico. Y es hasta cierto punto como, como extraño, porque no, no existía el matrimonio igualitario en 1987, aunque usted no lo crea. Aparece por primera vez en el 2004 en una ciudad de Estados Unidos, porque no apareció como en todas las ciudades al mismo tiempo, en todos los países. Entonces, todos los países dije que ignoren eso, por favor. Pero lo que iba es de que constantemente está como que tiene esta idea de formar una familia, pero si ahorita es complicado el tema, ¿no? Es como que todavía hay personas que no quieren tener esta apertura de mente. Imagínate en 1987, donde estaba a tope los temas que son como el SIDA, que no se pueden casar, porque claramente no se podían casar, ¿no? Era como, justo fue como un poquito ahí donde se dijo que no era una enfermedad mental. Entonces, el sentirse él de esa manera de querer decirle a sus papás, pero saber que está mal, porque todo el tiempo te dijeron que está mal ser así. No sé, eso sí me rompía el corazón porque incluso cuando su mamá se embaraza, él realmente desea que su hermano sea un hombre porque quiere que a su hermano le gusten las niñas, ¿no? Y no lo había pensado mucho como desde el contexto, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil ser como este chico chicano. Si de por sí ya te hacían bullying por ser chicano, ahora por ser chicano y aparte ser gay, no me imagino cómo se sentía, ¿no? A lo mejor por eso igual no tenía amigos. Sí, el contexto juega, bueno, el que se encuentren en donde se encuentran hace que vuelva la historia como más, Complicada. ay, Sí, porque como tú dices, puede ocurrir en cualquier lado del mundo esta historia, pero hay una diferencia de que pase en los ochentas de que pase ahora en el 2021. Si pasa ahora en el 2021, incluso tú dices como de, ok, esto no es grave, ni siquiera, o se están haciendo como una tormenta en un vaso de agua, pero es que el contexto, si no fuera en ese año, la verdad es que no sé qué pasaría, pero justo es el contexto el que hace la historia más compleja. bueno, entonces no una tormenta en un vaso de agua, sino que creo que más bien era en realidad una tormenta. Y creo que este libro sí te exige como lector que tengas esta capacidad empática de ver y de que te ubiques espaciotemporalmente para poder entender por lo que están pasando los personajes y te des cuenta de que no están exagerando las cosas, sino que realmente estaban viviendo un momento y una situación muy complicadas. Sí, ya para finalizar, porque podríamos hablar de esto, no se imaginan cuántas horas, pero creo que nuestro episodio ya quedó de por sí bastante largo. Me gustaría decirles que el autor desde el 2016 confirmó la secuela del libro y esto pues me emociona muchísimo. Al inicio él dijo que se iba a titular Habrá otros veranos o There Will Be Other Summers. Sin embargo, esta publicación se está alargando como no tiene una idea. Desde el 2018 está anunciando que se publica y que se publica y por una y otra cosa no se publica, pero en Twitter, afortunadamente la semana pasada anunció que ya muy pronto todo el mundo iba a ver la portada y que no iba a tardar. O sea, este año era el año en que se publicaba. Entonces, pues nosotros vamos a estar como muy pendientes y si hace cualquier anuncio, los vamos a estar como subiendo a nuestras redes sociales.
Y de verdad que les recomendamos ampliamente este libro, no se van a arrepentir en ningún momento, está más que bueno y yo que ya he leído, o sea, muchísimos libros de este autor, les puedo recomendar cualquiera, la verdad es que todos son igual de buenos, hay unos más adultos que tiene, que si a lo mejor no son tan fan de la literatura juvenil o young adult, se pueden ir directamente a su literatura adulta que tiene bastante buena. Y pues nada, de verdad que muchas gracias por estar escuchándonos y nos hace muy feliz hacer esos episodios. Y bueno, no olviden irnos a Instagram, que estamos como @deletreando.mx. También ya estamos en Twitter, pero no hemos subido nada. Ahí vamos a estar, es que Pero estén Giovanna pendientes, todavía ahí tiene que vamos a aprender estar, un poco ahí a usar vamos a estar. Twitter Y bueno, y pero además Twitter es un poco sí, complicado, perdónenme, entonces estoy bien está bien, desubicada. nosotros poco a poco vamos a ir subiendo. La verdad es que del episodio anterior se nos olvidó cómo postear mucho en nuestras redes, específicamente en Instagram, porque hemos tenido un semestre que va iniciando, pero ya está muy, no sé, muy a tope que no se imaginan. Entonces esperamos seguir trayendo estos episodios y tenganos paciencia, por favor, si nos tardamos. Si ven que ya pasó una semana y todavía no hay episodio, no es que no vayamos a subir, sino que probablemente estemos muriendo. Sí, por favor, tengan piedad y compasión de nosotros. Bueno, y si están escuchando esto y ya llegaron hasta aquí y no han ido a leer Aristóteles y Dante, no sé qué están esperando, vayan ya a comprarlo, buscarlo o como sea, pero vayan a leerlo, por favor. Y pues nada, gracias Roberto y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.